Rebelión en Morena del Senado. 30 legisladores pidieron una reunión para discutir la comisión sobre Veracruz que ordenó Ricardo Monreal, mientras que el coordinador rechazó la división y se dijo dispuesto a dialogar. Los tambores de guerra suenan en Ucrania mientras algunos países evacúan a sus diplomáticos. Parece que está todo listo para un choque entre Rusia y Estados Unidos si es que Rusia decide invadir el país. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de lunes a finales de enero. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Mi querido Poncho, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días. Buen día. Saludos a todos. Saludos. Hablábamos ahorita en la mañana llegando a la oficina que qué fin de semana de NFL se aventaron los equipos, Se habla de que la NFL es la mejor liga del mundo, es la mejor liga del mundo. Y en particular este fin de semana, que son las finales de conferencia. De conferencias. Brutales. Todos los partidos terminaron al último minuto. Fue una locura, las redes explotaron. Todo el mundo estaba hablando. ¿No? Porque además fue un poco rompequinielas, ¿no? O sea, los resultados fueron bastante rompequinielas. Sí, ganaron todos los visitantes menos Kansas City, que ganó como local. Cincinnati le ganó ahorita no me acuerdo, ahorita te voy a decir quién. San Francisco le ganó a Green Bay en Green Bay. Los Ángeles le ganó a Bucaneros en Bucaneros. Ajá, que ese fue súper sorpresivo. Sí, fue sorpresivo. Igual terminó al último minuto, segundo. Y Buffalo perdió con Kansas City. Yo creo que es el mejor partido de la historia de la NFL. No sé, es que locura. Todo el mundo en redes, seguramente ustedes lo estaban viendo, y si no, pues igual lo leyeron en redes, y si no, se los contamos aquí. Pero estaban así de, no, empatados, tiempo extra, último minuto, pero todo el mundo estábamos así pegados a cómo eran las descripciones del partido, porque de verdad cada segundo podía cambiar por completo el marcador y el partido, ¿no? Literal. Y... O sea, Kansas City iba perdiendo con 12 segundos en el cuarto, y desde la yarda 20, en 13 segundos, hizo 3 jugadas para hacer un gol de campo y mandar a overtime. No, o sea, una locura. No me acuerdo quién le ganaron los Bengals. Sí, a Titanes. Ajá. A Titanes en Titanes. También un partidazo. O sea, todos terminaron con una patada de gol de campo, menos el de Kansas City. Pero todos terminaron en el último segundo. O sea, unos juegos que decías, no puede ser. Y entonces, el próximo fin... El próximo fin es la final divisional. Uh-huh. Y ahí se deciden los de Super Bowl. Los de Super Bowl, que va San Francisco contra Los Ángeles. ¿Ahí a quién le vamos? Yo creo que San Francisco. San Francisco. Sí. Pero el favorito son Los Ángeles. Ajá, los Rams, ¿no? Los Rams. Y en el otro juega Kansas City contra Cincinnati, que yo creo que ahí Kansas City no va a tener ningún problema. De acuerdo. Pues, por lo tanto, la final sería Kansas City contra San Francisco, que es ya el Super Bowl que te acuerdas que fue hace 2 años. Sí, justo. Y además que ahora me decías que el Super Bowl va a ser en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. En la casa de los Rams. En la casa de los Rams. Entonces los Rams tienen la posibilidad de jugar en su casa el Super Bowl. Y tienen mucha posibilidad de hacerlo. Qué maravilla. No, una locura. una locura los juegos del fin de semana, de verdad. Las redes sí explotaron con todo. Sí, yo lo veía, lo leía y todo, y todo el mundo estaba muy emocionado. Las colegas y los colegas periodistas, además, por ejemplo, muchos del Palacio Legislativo, y estaban todos así como, oye, Monreal está... No, es que los Bills y el último Primero minuto. Lo primero y lo más Exactamente, importante. sí. No estaban haciendo mucho caso a la fuente. Fin de semana, locura. Lamentablemente ya nada más quedan 2 semanas de NFL. Ajá. Y después nos tendremos que esperar hasta septiembre, agosto que... Sequía. Sí, sequía. Pero eso es también parte de la magia de la NFL, la carencia de juego. O sea, porque todas las demás ligas del mundo, béisbol, básquetbol, soccer, no paran 1 o 2 meses. Uh-huh. Bueno, el béisbol también sí para un poquito más. Pero sí, son 6 meses y 6 meses. Pues que sean buenos juegos los que vienen y que sea un gran Super Bowl también. Eso es lo importante, que el Super Bowl vaya a estar bueno, que sea tan bueno como fue este partido de Bills-Kansas, por ejemplo. De acuerdo. Sí. Oye, pero bueno, así el fin de semana deportivo.
que fue un buen fin de semana. Al quien no le fue tan bien este fin de semana fue a Ricardo Monreal. Porque pues estábamos todos muy tranquilos viendo los partidos y de repente, ¡tras!, que sale una convocatoria firmada por 30 legisladores de Morena, todos de Morena, pidiendo una reunión extraordinaria para discutir la ilegalidad de la Comisión Especial para los Casos de Injusticia en Veracruz, que recordemos que esta fue creada por Ricardo Monreal, además de coordinador de Morena, presidente de la Jucopo, cuando detienen y encierran al secretario de la Jucopo, que es del Río Virgen, que es un colaborador muy cercano de él y también de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Y esta comisión, pues lo que ha hecho... Bueno, no ha hecho mucho, pero la verdad, pero lo que ha hecho, cuando menos en medios y declaraciones, es como decir, tenemos evidencia de que el gobierno de Veracruz, de Cuitlahua García, comete abusos contra las personas y las detenidas y los jóvenes y demás, ¿no? Y entonces hay muchos morenistas que no son, pues, muy cercanos a Monreal dentro del Senado, que dicen, oye, pero si esta comisión es ilegal, o sea, hay que reunirnos para discutir qué pasó aquí, o sea, y eso es lo que están pidiendo. Y todo eso, pues, se dirimió en medios. Ahí estábamos Político y otros colegas, pues, subiendo la información muy a tiempo mientras pasaba el partido del NFL. Y de repente Monreal también, pues, ya lanza su respuesta y dice, oigan, a ver, espérense. Yo nunca me he detenido a que no queramos dialogar. Yo quiero que nos reunamos. Unos dicen que nos reunamos el viernes, otros dicen que el sábado. Yo tengo disposición para reunirnos el día que ustedes digan. A mí no, lo que no me gusta es que estén aquí debatiendo todo a través de los medios de comunicación en lugar de acercarse a mí, ¿no? Y pues yo no quiero que haya división entre nosotros y podemos dialogar y demás, ¿no? A ver, yo creo que todo esto tiene que ver con el rompimiento de Ricardo Monreal con Palacio Nacional. Sí. El caso de la Comisión Especial para los Abusos del Gobierno de Veracruz es un síntoma más que la causa. Tenemos varias semanas en este podcast y varios meses señalándolo aquí en Político MX de que hubo un rompimiento entre Ricardo Monreal y el presidente. De acuerdo. Tan es así que antes Ricardo Monreal iba frecuentemente a desayunar a Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Ahí se echaban sus chinicuiles y sus y otro tipo de menú típico mexicano. Ajá. Y la última reunión que tuvo Ricardo Monreal fue con Adán Augusto. Sí. Es decir, Ricardo Monreal ya no tiene interlocución con el presidente López Obrador. No. Y me parece que este rompimiento viene por la insistencia de Ricardo Monreal para postularse como candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, cuando todos sabemos que quien lleva mano en esa postulación es el presidente López Obrador, y cuando todo el mundo sabemos que la mano que lleva en ese sentido se llama Claudia Sheinbaum. De acuerdo. Y Ricardo Monreal le ha hecho mucho ruido al presidente respecto a este tema de la candidatura, y él dice que tiene que ser abierta y que tiene que ser transparente y que él no se raja, etcétera, etcétera. Entonces, eso terminó por darle al traste con la relación entre López Obrador y Ricardo Monreal. Y el segundo acto tiene que ver justamente con este tema de Veracruz, porque Cuitlahua García es uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador. Incluso lo vimos en la conferencia de prensa de la semana pasada, en donde le dijo, no te preocupes, Cuitlahua, no te preocupes, Rosario. Y le dio un espaldarazo público, como lo suele hacer el presidente López Obrador con todos sus colaboradores cercanos que se encuentran en problemas. Y ha sido una afrenta de Ricardo Monreal al anteponer, algunos podrán decir que de forma correcta o no, la amistad, la lealtad que tiene con esta persona que fue acusada por parte del gobierno de Veracruz de un asesinato. Y pues a partir de ahí la relación se ha venido deteriorando más y más y más y más. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Ricardo Monreal sí tiene un control de cierto grupo de senadores de Morena en el Senado. Que hasta en la oposición, yo diría. De acuerdísimo contigo. Pero también, por ejemplo, la llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado le mermó todavía más esa interlocución que tiene Ricardo Monreal con Palacio Nacional, porque ahora la interlocución válida para el presidente era Olga Sánchez Cordero cuando lo llevó al Senado. Entonces, son
son muchas partes de esta historia, son muchos capítulos, pero me parece que la conclusión en ese sentido es que a Palacio Nacional le gustaría que Ricardo Monreal ya no fuera coordinador de los senadores, que Palacio Nacional tiene control sobre alguno de ellos y que justamente lo vemos a través de esta carta y de esta petición. Y por otra parte que Ricardo Monreal es un político que vale por sí mismo y tiene un poder propio y tiene una presencia propia y tiene una lealtad propia de varios senadores y que esto se va solamente a intensificar en las próximas semanas, en los próximos meses. Y lo que decíamos tú y yo la semana pasada en este podcast, yo no creo que Ricardo Monreal vaya a ser removido de la coordinación de Morena y de la Jucopo, pero sí creo que en cuanto él decida, dará un paso al lado y entonces veremos sus verdaderas intenciones y posibilidades de competir por la candidatura en Morena. Y yo creo que esto, siguiendo esta línea de lo que tú estás planteando, pues es un estate quieto, ¿no? Que si bien pudo haber ocurrido en diciembre, la creación de esta comisión que de nuevo es un síntoma y no es en realidad el tema del problema, pero pues se cruzó con vacaciones, con las fechas de fiestas y demás, y pues por eso no se llevó a cabo esta rebelión en la granja. Ahorita ya estamos, ahora sí que bien listos para iniciar el periodo ordinario y para mostrar eso, porque además recordemos que 4 días antes Monreal salió a decir, no hay división en mi bancada y yo estoy más que firme en mi posición como coordinador de Morena y pues resulta que sí hay división, ¿no? O sea, digamos, seguramente quien lo está escuchando del equipo de Monreal, le mandamos saludos, pero nos va a decir, no, es que espérate, porque pues es que en una democracia todos tienen derecho. Sí, o sea, pues sí, claro, todos tienen su opinión, sí, pero ya están organizados, la realidad, pues claro. Sí, ya están organizados 30 para hacerlo mediáticamente, o sea, esto fue pensado para hacerlo mediático, ¿no? No es para defender el reglamento del Senado, no, es para pegar, pues, ¿no? Y aquí hablamos así, pues porque estamos metidos en la grilla, entonces pues es un tema en donde Monreal pues creo que va a tener que sortear este tipo de que le van cerrando el camino y que tiene además de frente grandes misiones, porque si bien la reforma eléctrica ahorita está en el lado de San Lázaro, le va a llegar, ¿no? Me refiero al Senado y a ver cómo lo va a manejar. Y así también la reforma electoral, la reforma de seguridad. ¿Hasta cuándo le toca a Monreal estar? Pues hasta que acabe... 24. Hasta el 24. O sea, no se va a salir de la Jucopo ni se va a salir de la coordinación. No, porque en el Senado las reglas son distintas y ahí sí puede mantener, porque además Morena tiene una mayoría que si bien no es absoluta, le permite, de acuerdo a las reglas del Senado, mantenerse. Entonces sí, Monreal digamos que no es que sea inamovible, pero no tiene mayores No, pero me parece que tiene mucha razón en el sentido de que para Monreal, digamos, la manera de reivindicarse con el presidente es pasando esas reformas, por ejemplo. Pues sí. Sin ningún problema. Lo cual también va a ser existe la posibilidad para que se reivindique. Y es que ese es un tema. Y si es que existe la posibilidad con la oposición de que lo acepten, ¿no? Porque... Que ya va a estar planchado, ¿no? O sea... No sé. O sea, digamos, si estás hablando de la reforma eléctrica... Exacto, es constitucional. Necesita de los votos de todos los partidos políticos. Sí. Y si se vota, digamos, en bloque dentro... Bueno, es que ahí... El bloque del PRI en el Congreso es uno y el bloque del PRI en el Senado es otro. De acuerdo. Eso podría Por eso presentar... Pues sí. O sea, no la tiene fácil. No, y recordemos, todo este sexenio, el Senado ha sido mucho más difícil para aprobar las reformas de Andrés Manuel. De acuerdo. Entonces, no creo que la tenga sencilla Monreal. De acuerdo. Yo creo que además con estos azotes, por decirlo de alguna manera, pues no, digamos que le van cerrando camino y lo van orillando, pero pues está en él decidir si va a reaccionar como uno más de la oposición o si va a cuadrarse. Él dice, a ver, yo soy leal al presidente, porque además era muy sintomático en esta convocatoria de ayer que decía, todos los aquí firmantes somos leales al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación. Y entonces él en su respuesta decía, pero es que ¿por qué ponen eso si saben que aquí todos somos leales al presidente López Obrador? Pero sí se ha desmarcado más Monreal en diferentes declaraciones. Sí, o sea, ha dicho... Hay independencia y hay diversidad de pensamiento, diversidad de posiciones y tal. No es, digamos, un
incondicional del presidente López Obrador, aunque lo ha acompañado durante muchos años, aunque lo ha acompañado durante la creación de Morena y la llegada a la presidencia y todo lo que tú quieras, pero Monreal siempre ha sido un político que ha valido por sí mismo y se ha valido por sí mismo. Sí, de acuerdo. Ha estado en casi todos los partidos políticos Ajá. también, PRI, PRD y Morena, ¿no? En esos partidos tiene Hasta presencia. MC. Entonces, pues sí me parece, a ver, no es un hombre que se va a confrontar No. con el presidente López No, Obrador. para nada. Es ¿Quién una lo persona que es muy hábil políticamente y entiende perfectamente lo que tiene que hacer para quedar bien, y mantener justamente viva su carrera política. Pero estoy de acuerdo contigo, en el Senado no la tiene fácil y se le suma a toda esta necesidad de gestionar las reformas, esta rebelión interna que hay en Morena en contra de su liderazgo. Entonces, pues ahí está esa parte de Monreal. La verdad es que es interesante verlo y pues seguramente su equipo y él van a tener que tomar muchas duras decisiones en las próximas semanas. Pues ahí está, ocurrido el fin de semana, porque siempre los domingos, ¿no? Saca su... Siempre los domingos saca, pero y ahora los domingos le armaron la rebelión, ¿no? Porque él ya había sacado su comunicado, pero no era de esto, era de otras cosas. Oye, y ya para cerrar nada más, no queremos dejar pasar un poquito de información internacional de lo que está ocurriendo en Rusia con la invasión a Ucrania. La semana pasada se dieron reuniones entre Estados Unidos y Rusia, entre Lavrov y Blinken, porque quieren despresurizar la tensión que hay justamente en esa zona, porque Rusia ha amenazado con invadir Ucrania desde hace varios meses, ha movilizado tropas, pero lejos de despresurizar la situación, se generó una mucho mayor tensión, y este fin de semana y hoy lunes los medios están dando cuenta de lo que ocurrió con la petición del servicio diplomático norteamericano para empezar a evacuar las embajadas, y bueno, algo saben, y por esa razón están pidiendo. Sí. Y Rusia ha querido invadir Ucrania por varias razones, para mostrar esta hegemonía militar a nivel mundial, para expandir la influencia que tienen a nivel geopolítico y sobre todo para evitar que la OTAN, que es esta organización militar de países europeos y de Estados Unidos, se instale en Ucrania. Porque si Ucrania, ahorita no es parte de la OTAN, pero si Ucrania se hace parte de la OTAN y la integran a la OTAN, entonces eso implicaría que Rusia tendría a la OTAN en su frontera. Exacto. Y ese es, digamos, como el gran pendiente o el gran miedo que tiene Vladimir Putin. Y el meollo del asunto justamente está ahí. Digo, tiene que ver con un tema de energía y del paso de gas natural y lo que implica el territorio de Ucrania para la relación energética entre Rusia y Europa. Pero a final de cuentas, la verdadera preocupación viene a partir de pues la posible integración de Ucrania a la OTAN, que pondría en jaque la frontera entre Rusia y Europa, vaya. Pues sí, porque además recordemos, y para quien nos escuche a lo mejor no lo tiene tan claro, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues es un acuerdo que viene de la Guerra Fría, ya hace muchos años, pero básicamente lo que dice es una unión sobre todo de Europa Occidental para decir, a ver, si atacan a uno, nos atacan a todos y respondemos al unísono. Entonces imagínense eso, pero ya teniendo a tu vecino dispuesto a atacarte, porque claramente Rusia y en ese entonces la Unión Soviética no forman parte de la OTAN, sino ellos crearon el propio, que ahorita se me va el nombre de cómo se llamaba, pero claramente pues ellos no están y es parte de esa animadversión regional que efectivamente tiene que ver también con la cuestión energética y demás, ¿no? Pero ¿cómo ves tú? ¿Sirven estas reuniones para quitar tensión en el asunto o se está aumentando al contrario? ¿O? Pues digo, también esto lo conoces tú en tu especialidad de RI, pero para mí lo que sirven son los back channels, ¿no? Lo que le llaman los back channels, que es más allá de lo que estamos viendo en los medios de comunicación y estas reuniones y estas fotografías. Lo que importa en realidad es la negociación que hay detrás entre el deep state, ¿no? El estado profundo, sí. Las agencias y el gobierno y las llamadas y los intercambios de los cuales no conocemos. Y me parece que Putin sí tiene la sartén por el mango en ese caso. Yo creo que tanto Europa Occidental como los Estados Unidos quieren evitar en toda medida un conflicto militar con los rusos. Pasa mucho, por ejemplo, como ocurrió con el presidente Obama y el tema de Siria. Ajá, ¿te acuerdas sí, que puso una línea roja? Dijo, si hay cierto ataque o si hay cierta acción,
Estados Unidos considera que eso se habrá pasado una línea roja y entonces tendremos que responder. Bashar al-Assad lo hizo y Obama no pudo hacer nada, justamente porque las consecuencias Pues sí. en ese sentido son mucho mayores y esta animadversión, afortunadamente, que hay en Occidente por la guerra, controla mucho a los gobiernos en ese sentido, pero todos los países, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, están con Ucrania, han reiterado que no van a permitir una invasión, que una invasión se va a considerar como un ataque y entonces ese ataque tendrá una respuesta. Pero también hoy vemos que los conflictos se dirimen de otra manera y que no es menor. No. Pero tiene que ver más, por ejemplo, con guerras cibernéticas que con guerras bélicas Sí, de armadas, misiles, ¿no? soldados. Sí. Exacto. Ajá. O sea, hoy te pueden hackear tu sistema eléctrico, te pueden hackear tu sistema hidráulico, tu sistema de paralizan un seguridad, país, ¿eh? y paralizan un país absolutamente. Entonces, también pues los tiempos han cambiado mucho, pero de que hay una tensión muy, muy grande, sí hay una tensión muy importante. Pues ahí está la información. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos comentan, síganoslo haciendo, díganos también, sugiéranos temas para discutir. Agradecemos por supuesto a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, a Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, Ponch. Yo soy Alfonso Basilio, Es Cuanto. Juan Pablo del Escuanto. Hasta luego. Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.